Buen día. Hoy trabajaremos una parte importante también sobre la estadística descriptiva con respecto a las variables discretas. Veamos. El temario, presentación, ya saben que la presentación de los datos, confección de tablas de frecuencia. Ustedes van a decir, ya lo vimos, está repitiendo el hombre. No. Es muy similar, pero aquí cambia, ¿eh? Tablas de frecuencia para datos cuantitativos discretos. También vamos a hacer una forma como se trabaja con la planilla electrónica Excel. Por si les adelanto, por si acaso, lo que van a ver a continuación van a decir mucho, repetitivo, otra vez lo mismo. Tranquilo, calmado, veamos. El problema es el mismo, que tenemos ahí, que ya lo hemos visto, donde ahora están los estratos, número de consultas médicas al año y la presión sistólica. Lo que vimos anteriormente fue con respecto al estrato socioeconómico. Lo que vamos a trabajar ahora es con respecto al número de consultas médicas al año. Entonces la información se muestra en la siguiente tabla. Ahí está. Es exactamente igual a la anterior. El problema, ahora viene aquí, confeccionar una tabla de frecuencia para la variable número de consultas médicas al año. Ya. Entonces, solución. Vamos a ver primero, para ir acostumbrándonos. Para confeccionar la tabla de frecuencia para esta variable, primero haremos el siguiente análisis. Esto se hace casi, prácticamente se pide en todos los problemas. Población. Elementos de interés en la población. Variables o características de interés. Tipos de variables. Bueno, la población ya sabemos que es la ciudad de Antofagasta. Ahí está. Elementos de interés en la población son los 30 trabajadores de esa determinada empresa. Número, en este caso, variable o característica de interés es el número de consultas médicas al año. Y por lo tanto, el tipo de variable es variable cuantitativa discreta. Dado que el número de consultas médicas está dentro de un conjunto contable, es decir, relacionado con los números naturales. Excelente, excelente, para que peleen. Viste que el viejito ya ahora dice excelente. Ya está bien, da lo mismo. Bueno, vayamos al asunto. Aquí tenemos la base de datos. Lo que vamos a registrar sería esta variable i, ¿te fijas? Que aquí está el número de consultas. Este primer individuo tiene 3 consultas en el año, este tiene 5, 1, 4, 3, ¿me fijas? 5, el mayor, aquí 5, el mayor, 5, el mayor, 5, el mayor, acá 5, o sea que el mayor número de consultas al año realizado por estos 30 trabajadores es 5. Y el menor es 0. Bien, entonces, de la base de datos se puede observar que el mínimo es 0 y el máximo de consulta es 5. Lo que dijimos. ¿Eh? Ahí estamos. ¿Ya? Ahora hacemos un cuadrito. Para que apurarlo un poquito, para que no sea tan lento, porque después de repente cuando te encuentran esta cuestión que es muy lenta, se empiezan todo rápido ya. Número de consultas, ya sabemos. La menor es 0 y la mayor es 5. O sea, el individuo puede haber hecho 0 consultas, 1 consulta, 2, 3, 4 o 5. Y aquí vamos a colocar la frecuencia absoluta. O sea, ahora vamos a empezar a tabular. ¿Se fijan? Vamos a tabular. Entonces, ¿cómo vamos a tabular? Así. Aquí vamos a colocar, ya lo vimos en la clase anterior,
la simbología para la frecuencia absoluta es el n sub i, el n es el número, el i se refiere al estrato o clase. Por ejemplo, en el N1 ¿sí? va a decir el número de individuos que han hecho una consulta al año. ¿Qué? Es importante. Bien, pues, veamos. ¿Se fijaron? Fue pero así. ¿Ah? Este dividido 3, 3. ¿Qué hubo? Veamos el 5. Vamos a indicar el 5. Ahí está el 5. Tendría que aparecer aquí. 5. 5. ¿Qué hubo? 1. Ahí. Y va a aparecer acá. ¿Qué? Qué bonita, ¿eh? 4. Y 4. 3. Y 3. Y 2. Y 2. ¿Qué hubo? Y ahora vamos a completar aquí el 0, 0. 0. Ahí. ¿Se ve? Y así sucesivamente lo pueden hacer. Algunos dicen, que con pelotita, que tengo que pintar. No es necesario, usted lo puede hacer con palote. Cada 5 palotes va marcando. Bueno, esto para no se transforme en aburrimiento, lo vamos a acelerar un poquito y así uno empieza a tabular. ¿Se fija? Tabula esto. Bueno, y aquí vamos a lanzar el último. Y entonces, una vez que tenemos tabulado, aquí incluso también aquí se aparece un gráfico, ¿ves? Un gráfico. El mayor número de consultas médicas realizadas por los trabajadores al año es 2. Podemos contar, este es 1, 2. 2. O sea, hay 2 trabajadores que nunca hicieron una consulta médica. Y aquí contamos 1, 2, 3, 4, 5. 5. ¿Se fija? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5. 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Y 1, 2, 3, 4. 4. Ahí vimos la cantidad de personas que hay en cada clase. Tenemos que ahora ver total. Total. Ahí está el total. Habría que sumar 7, 15, 20, 26, más 4, 30, que es el número de trabajadores. Veamos, aquí tendríamos que colocar 30. Ahí está. Bonita, bonita, interesante. ¿Ves? Observación. Este tipo de tabulación nos permite observar un gráfico donde el mayor número de trabajadores realiza 2 consultas médicas al año. Lo que dijimos anteriormente. Claro. También podemos observar que este tipo de tabulación es de mucho trabajo cuando se disponen muestras de 60 o más individuos. Una forma de facilitar este trabajo es usando una planilla Excel, como se mostrará más adelante. Veamos. La tabla de frecuencia construida anteriormente de la variable número de consultas médicas al año, donde se calculan las frecuencias absolutas, porque eso fue lo que hicimos. También podemos calcular las frecuencias relativas, frecuencias acumuladas y frecuencia acumulada porcentual. Esto se muestra en el siguiente cuadro. Así lo vamos a hacer. Veamos. Mire, no, si esto no es tan complicado, esto es fácil de hacer. Es fácil de hacer. Colocamos los estratos, enseguida el número de consulta, en este caso 0, 1, 2, 3, 4, 5. La primera que tendría que ser la frecuencia absoluta. Y vamos al total, 30.
Vamos a calcular la frecuencia relativa. ¿Qué son las frecuencias relativas? Acuérdese, la frecuencia relativa es el cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. Ahí está. Es un cociente entre la frecuencia absoluta y el total de datos. ¿Se da cuenta? Bueno, para el primer caso tendríamos el N1, 2. El total, 30. 2 sobre 30. Mire lo que resulta este número. ¿Ah? ¿Se da cuenta? No le podemos colocar este número así. ¿Cómo se llama ese número? Ese número se llama número decimal semiperiódico. Porque antes, en este caso aquí, antes del periodo, que es 6, está el 0. Semiperiódico. Pero ya dijimos en una cierta oportunidad que esto lo vamos a aproximar y lo vamos a dejar a 3 decimales. Ahí está. Bien. La suma, aquí estamos mostrando, la suma de todas las frecuencias relativas, que vendrían a ser así representamos el N1 sobre N, el N2 sobre N, más, eso va a ser 1. ¿Por qué? Porque ocurre que como los denominadores son iguales, sumamos los numeradores y la suma de todas las frecuencias absolutas es el total de la población N, y me va a quedar al final N sobre N. ¿Se fijan? Entonces ahora lo completamos. ¿Ves? ¡Ah! Y no le dio 1. Claro, justamente porque hay alguna aproximación que en este caso podría ser una milésima. Pero nosotros sabemos que en general tiene que ser 1. O podría haber sido aquí 0,9998. Ahora mismo. Es por efecto de la aproximación. Bueno, frecuencias acumulativas. Mire, acumulativa, lo dice la palabra. Entonces aquí va con un algoritmo. Y aquí donde aparece la diferencia de el n mayúscula con el n minúscula. ¿Ve? Este es para representar la frecuencia acumulativa. Entonces va a ser, el algoritmo va a ser la frecuencia absoluta del intervalo más la frecuencia acumulada en el intervalo anterior. Si el i vale 1, significa que la frecuencia acumulada en el intervalo 0 no existe, por lo tanto es 0. ¿Ve? Bueno, veamos qué nos dice esto. Si yo quiero calcular, ahí está el N1, ya se aceleró este, ¿ves? El N1 va a ser N1 más N0 más 2 más 0, 2. Después al 2 le sumamos la frecuencia siguiente, que es 5, 7. Al 7 le vamos a sumar el 8, 15. Al 15 le sumamos 5, 20. Al 20 le sumamos 6, 26. Y al 30 le sumamos 4, perdón, al 26 le sumamos 4, 30. O sea, en la última fila me tiene que dar el total de la población, o el total, perdón, el total de la muestra. Bueno, podríamos ahora también ver lo que es la frecuencia acumulada porcentual. Mire, una F mayúscula. ¿Se fija? Perdón. Estaba un poquito enfermito de la garganta. Disculpe. Entonces aquí tendríamos, así se define, es el cociente entre las frecuencias acumuladas y el total multiplicado por 100 y expresado en tanto por ciento. Por ejemplo, en la primera sería 2 sobre 30. Eso me va a dar lo que aparece aquí, 0,067 milésimos, o sea, 67 milésimos. Si lo multiplico por 100, me va a quedar 6,7 décimos por ciento. Entonces, arriba vamos a indicar que esto va a venir dado en
tanto por ciento. Por lo tanto, ¿se fija? Ahí nos queda 6,7, después le hacemos lo otro, me va a dar 23,3, 50%, 66,7%, 86,7% y 100%. Esto se realiza con una calculadora fácilmente para completar estas tablas. Ahí la tenemos, o sea, una tabla de distribución de frecuencias que va a tener las clases o estratos. Va a tener las frecuencias absolutas, frecuencia relativa, frecuencia acumulada y frecuencia acumulada porcentual. ¿Cómo la ves? Bonito. Bueno, como lo hicimos anteriormente, aquí tenemos la planilla electrónica en el Excel, la confeccionamos, ¿ya? Y enseguida vamos a desarrollar la misma tabla, pero ahora dándole algunas órdenes. Número de consultas médicas, recuerden, era 0, 1, 2, 3, 4, 5. Veamos. Ahí están. Y entonces ahora la frecuencia absoluta, que era I, el N sub I, que va a contar en este caso el número de ceros, lo podemos hacer una, vamos a hacer, ya sabemos ya que tiene 2, porque la que hicimos anteriormente, entonces tendríamos aquí, ahí no hay nada, aquí hay una, 0, y 2, ahí hay otro 0, y parece que ya no hay nada más. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer aquí? Dice contar puntos I desde la B4, ahí, B4, a la P9, aquí. Todo lo que aparezca en este caso el criterio, porque dimos el rango, el criterio ahora, en la D12. O sea, vamos a contar ceros. Hacemos un enter y nos va a aparecer 2. ¿Se fijan? Bueno, esto ya lo habíamos hecho ya. Entonces aquí 5. Ahora el número de 2, 8. Aquellos que realizan 3 consultas en el año, son 5 trabajadores. 4 consultas en el año, 6 trabajadores. 5 consultas médicas en el año, 4 trabajadores. La suma de ellos va a ser 30. Ahora vamos a calcular la frecuencia relativa. Recuerden, redondear. Aquí vamos a redondear a 3 decimales, acuérdense. Entonces le ponemos redondear lo que hay en E12 dividido por E18. E18, 30. O sea, 2 dividido por 30 y redondeado a 3 decimales. Eso nos va a quedar 0,067. Ya. Y luego redondear lo que está en E13, ahí, dividido por E18, redondeado a 3 decimales. Y nos quedaría 0,167 milésimos. Así se lee ese número. Redondear. Y aquí tendríamos 0,267 milésimos. Y así sucesivamente. ¿Ves? 0,167 milésimos. Claro, porque aquí es 5 y aquí es 5, diría lo mismo. 6, 0,200 milésimos o 0,2 décimos o 0,20 centésimos. Ahora tendríamos aquí 0,133 milésimos. La suma de toda esta columna, ¿se fijan? Tiene que ser igual a lo mismo que nos dio la tabla anterior.
1,001. Eso es por efecto de la aproximación. Nada más. Ahora vamos a trabajar aquí la frecuencia acumulada. Mire, suma desde la E12 aquí, E12. Tendríamos 2. A la E12, lo mismo, 2. Ahora, suma, ahí, ¿ves? Vamos a colocar aquí. Suma de la E12 a la E13, E12 a la E13. Ahí está. 2 más 5, 7. Tiene que ser 7. 7. Ahí. Veamos qué aparece aquí. Suma de la E12 a la E14. E12. Se fija que E12 está fijo por los signos peso que pusimos ahí. Entonces va a sumar 2 más 5 más 8. 15. ¿Bien? Y así podemos seguir sumando. Y aquí nos tiene que dar 30. 30. ¿Se fijan? Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa porcentual acumulada. Ya está. Veamos. La primera, redondear G12. Esta. Dividido por E18 por 30. Multiplicado por 100 y aproximado a un decimal. Va a ser lo mismo que aparece aquí. Pero 6,7. ¿No es que lo multiplicamos por 100? 6,7. Ya. Ahora, vamos a dividir lo que está en G13. G13 es 7 dividido por E18 multiplicado por 100 y aproximado a un decimal. 23,3. ¿Ya? La misma historia. 50. 66,7. Aquí nos va a dar 100. 86,7. Y en la última tiene que ser 100. 100. ¿Qué hubo? Si usted lo hace en una planilla Excel, esta cosa, incluso puede hacer la primera fila aquí, ahí, la primera. Y después copia esa fila y la pega hacia abajo y ya tiene lista la tabla. Es una rapidez. Ahorramos tiempo. Bueno. Espero que les guste. Ahora vamos a ver algunas interpretaciones sobre esto. Veremos. Si observamos la tabla de frecuencias construida anterior, podemos interpretar algunos valores de esta frecuencia obtenida. Recordemos la tabla de frecuencia, la que habíamos construido. ¿Se fijan? Ahí está. Y entonces, dadas las siguientes expresiones, calcular su valor e interpretar estadísticamente de acuerdo al enunciado del problema. Así puede venir la pregunta. Y entonces, n sub 3, aquí tenemos que saber de qué se trata. Frecuencia absoluta de la clase 3. Esta es la clase 3. La frecuencia absoluta es 8. Y ahí le ponemos 8. Y como dice que hay que interpretar, entonces existen 8 trabajadores que registran 2 licencias. Ahí está. 8 trabajadores que registran 2 licencias médicas en el año. O consultas. Bueno. F sub 4. Frecuencia relativa del estrato 4. Acá estamos. Ese. Es 0,167 milésimos. Claro que acuérdense que no podemos interpretarlo así.
Entonces, diremos, el 16,7% de los trabajadores presentan 3 consultas médicas durante el año. ¿Ve? N grande ahora, N mayúscula, sub 5. De aquí. Eso es igual a 4, igual a... ¿cuánto es? Acá, pues, ahí estamos. 26. 26. 26. ¿Qué significa? Que hay 26 trabajadores que a lo más realizan 4 consultas médicas al año. Perdón. Entonces, 26 trabajadores presentan a lo más 4 consultas médicas durante el año. ¿Eh? Veamos. F sub 2. Esta F grande, F mayúscula. Acá. Ahí estamos. 23,3%. Aquí acuérdense que está indicado aquí el tanto por ciento. Pero acá nosotros tenemos que ponerlo. Si no, va a ser un número común y silvestre. Entonces ahora, el 23,3% de los trabajadores presentan a lo más una consulta médica al año. A lo más. Puede que no tenga ninguna. Considera 0, 1. Ya. Bueno, ustedes ven. Esto que está aquí realmente, ¿se fija? No es difícil, pero sí requiere cuidado, requiere una concentración para hacerlo y yo creo que ustedes pueden trabajar. Bueno, gracias por su atención. Hasta una próxima. Nos veremos a lo mejor trabajando con datos cuantitativos. Acuérdense que hay un problema sobre la presión sistólica. Bien.